Acompañando a tres gobernadores en giras por Europa. Aquí lo lamentable del asunto es los trasladamos a la... Ya estamos de vuelta en el cabaret y ya está nuestro invitado de lujo, el primer invitado de esta noche del cabaret. Y bueno, platícanos, Leo, ¿qué vamos a tener de libro, de regalo? Ilústranos. Pues interesantísimo. El día de hoy por fin vamos a tener al Pemex RIP de Ana Lilia Pérez. La segunda vez que regalamos un libro de Ana Lilia Pérez. El primero fue, me parece que el de Camisas Azules, Manos Negras. Este está de reciente, digamos, salida aquí en Durango, lo acabamos de adquirir. Y pues bueno, va de regalo. La trivia por ahí que ponemos es, ¿cuál es el puesto en nómina de Carlos Romero de Champs? El oficial, que es el líder del sindicato de Pemex. Ahí para los que nos están viendo por redes sociales y por el canal, a través del canal 12, digamos, al número de... Sí, es el WhatsApp 233-7121, ahí está apareciendo en sus pantallas. El primer WhatsApp que nos llegue, obviamente con la respuesta correcta, se va a llevar este libro, cortesía de Alfarabía y de la producción de El Cabaret. Interesante. Diego, bienvenido, Leonardo. Gracias. Y nuestro invitado, David. ¿Cómo estás, David? Leo, Bienvenido. Gracias. Los amigos de Canal 12, como en casa. Ahí te encargamos, por favor. Por favor. ¿Existe otro canal aquí? No, bueno. que tienes tengamos razón, así de- tienes ¿En razón. casa? ¿Cuál competencia? ¿En casa? Sí, ¿Verdad? Hombre. Y luego ustedes que son cabareteros. Pues más. Siéntete en confianza. No, qué bueno que me han puesto hasta esta orilla. Medio para no defender. No, te alejamos del peligro. Sí. Hoy no traigo sí. mis lentes. Gracias no, a Dios. ¿Esos qué son? Bueno, o sea, Mira. los lentes peligrosos. Ya sí déjalo. Ya sí déjalo. Hacemos una disculpa. Ahí No, que nos bien, apoyen pero en bienvenido. máster con esta imagen para comentar o bueno, contextualizar el tema que vamos a tocar, el primer tema con David Mendívil, de la salida de Carmen Aristegui en marzo de 2015, sale del aire de MBS. Y luego, compañeros. Bueno, aquí entra en una disyuntiva, ¿no? El equipo de Carmen Aristegui alega que había sido un despido por censura, mientras que la empresa MBS aseguró que se trataba de un litigio en materia de derechos de autor. Así es. Sin embargo, después de la salida de Carmen Aristegui del aire, hay un aumento del 130% sobre la pauta publicitaria que contrataba el gobierno federal con la empresa MBS. Esto se da en el contexto de que el aumento más grande que se genera durante ese año es para Grupo Radio Fórmula y apenas alcanza el 30% de aumento. Órale. Y además hubo recortes en lo destinado a publicidad para empresas como Grupo Radio Centro, que tiene más espectadores que MBS y el recorte fue del 30%. Además, dentro de los beneficios que le dan a partir de la salida de Carmen Aristegui, había una disputa por un espectro radioeléctrico de la banda de 2.5 GHz. Y lo que sucede es que esta banda estaba en desuso. Lo que ahí correspondía es que el IFETEL retirara la concesión de la banda. Y no lo hacen, se la dejan a MBS y después MBS vende esa banda a el grupo empresarial propiedad de Carlos Slim por un valor de más de 4,000 millones de pesos. Y este dinero no se reporta al gobierno federal, sino que se lo queda la propia empresa MBS. Una más, entregan 2 concesiones para televisión de paga en el Valle de México, una es para Televisa y otra para MBS. Hay una restricción por el costo de esta concesión que solamente puede ser utilizada para televisión de paga. Sin embargo, después de la salida de Carmen Aristegui, les dan la autorización a MBS para que lo utilicen para que hagan transmisiones en televisión abierta. La suma del aumento en publicidad por la venta del espectro radioeléctrico y por la concesión para transmitir en televisión abierta es de más de 6,000 millones de pesos. Este es el beneficio que obtuvo MBS luego del despido de Carmen Aristegui. Y que antes del despido, en marzo de 2015, recibía MBS 62 62 millones de pesos al año.
Y bueno, lo que dice Javier Tejado, donde en esta columna que aparece en el Universal, el precio de Carmen Aristegui, 6,000 millones, dice si fue un acto de censura oficial bien retribuido. ¿Tú qué dices al respecto, David? Se tocan fibras sensibles, ¿no? Sí. Finalmente vivimos en un país en donde la libertad de expresión no es una garantía absolutamente de nada. Se queda muchas veces en el discurso. Yo coincido completamente. La cabeza de Carmen Aristegui valió esa cantidad de millares de millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede? Y que son las lecturas que le tenemos que dar. Sí es cierto que para MBS es un gran negocio. Para Carmen Aristegui también. Y además abre una plataforma para muchos otros en el país, que son las redes sociales. Lo importante de estas, el peso que tiene, y que no se trata solo de una tablita de salvación para los exiliados o los canjeados por la libertad de expresión, sino que también hoy, entre el 2018 y 2019, cuando Carmen Aristegui vuelve a los medios convencionales, también podemos ver algo. No todos son redes sociales, no todos son medios convencionales. Cuando hay un equilibrio entre ambos medios de comunicación, el periodista puede tener una labor aún más sensible, más determinante y con mayor calado en la sociedad. Sí. Aquí el punto es inteligencia para administrarse el periodista, para tener un discurso muy abierto y para que su voz, su palabra, su escritura siempre esté vigente. Creo que son de las enseñanzas que Carmen Aristegui nos puede dejar. Hay otros muchos en el camino. Gutiérrez Vivó, por ejemplo. Claro. Y la gran duda, ¿cómo se va a comportar Andrés Manuel en su sexenio? Vemos cuando menos ya una cara que puede rescatarse, que se rescata como la de Carmen Aristegui, pero qué tan sensible va a ser para las críticas y cuántos otros periodistas pueden ocupar el lugar que ella tuvo desde el 2015 a la salida de MBS. Pero bueno, por ejemplo, sale de MBS, inicia este noticiero en las plataformas digitales. No le pega tanto como en la radio, ¿no? Como en los medios convencionales. Sí fue bastante difícil el que despegara pues en las plataformas, porque no todo mundo tenía acceso a el internet, ¿no? Pero regresa y todavía mantiene esa línea de las redes sociales. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que haya Carmen Aristegui para más, para rato más? Yo considero que sí. Mira, cuando menos cumplió con un primer objetivo, que era mantenerse vigente. Eso es lo peligroso en este medio. Si tú no te mantienes vigente, si no estás en un ritmo, si no hay un público, aunque sea menor que los medios convencionales, que está al tanto de ti en redes sociales, entonces sí corres peligro verdadero. Y ella logra mantenerse, cuando menos en un tiempo de 3 años, para volver a dar el brinco a los convencionales por la coyuntura política. Pero digo, es interesante porque además se mantuvo vigente un tiempo nada más con su sitio de internet, porque no da inmediatamente el salto hacia las transmisiones, ¿no? Claro. Hubo por ahí prospectos, yo recuerdo, pedían que en Radio UNAM o TV UNAM se fuera. Que le abrieran espacio. Sin embargo, digo, también tenía una nómina bastante elevada, ¿no? Tanto para ella como para su equipo. La UNAM sacó un comunicado, dice que no puede sostener esa nómina. Entonces, pues también es negocio para ella en el sentido de cuánto cobra, cuánto gana. Pero ahí qué tanto es, bueno, yo entiendo esa parte, que no había tanta lana como para darle cabida, pero qué tanto era la censura, o sea, finalmente operó una censura del gobierno federal, qué tanto ¿no? ella pudo haber aplicado la austeridad republicana desde entonces y bajarse un poco el precio, pero ¿no? ¿quién se iba a animar a recibir a Carmen Aristegui en un contexto en donde Presidencia la bloqueó? Es que aquí es donde hay que ver la forma de pensar de los directivos de medios de comunicación. Ahí va. ¿Quién alberga a una exiliada de otro medio? Sí. Dime para quién, que también me censuren, para que me quiten convenios, para que me clausuren programas, para que me quiten el espectro. Mejor, señor presidente, yo tampoco estoy lleno en mi nómina y que la señora vaya transitando. Ahora, no creo que haya sido mal negocio para Carmen Aristegui, aunque en el 2015 no había aún transmisiones por Facebook, por ejemplo, y por aún las en plataformas. Periscope, todo se remontaba a YouTube, que es donde ella inicia. Claro. Entonces, pero logra mantener muy probablemente algunos convenios que le dan respiración, le dan oxígeno para sobrevivir cuando menos 3 años. Así que no todo fue sacrificio. También hubo la parte administrativa, la parte para que ella solventara precisamente los gastos de su equipo, que no son pocos, pero desde luego que hay una censura por parte del gobierno, pero también hay una autocensura por parte de muchos medios que no quieren confrontarse con la institución federal.
Aquí, David, tocamos sobre el punto clave y álgido, me parece, de lo que debe ser una reforma a la ley, sobre todo para el tema de los recursos públicos hacia medios de comunicación, para evitar la autocensura, pero hasta dónde cobijar la libre expresión. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo ves tú ese panorama? Y sobre todo porque acuérdate que hubo una ley, la ley Chapulín, o la ley Chayote que le llaman, perdón. La ley Chayote, que pues fue algo muy retórico, que no sacaron... Se dieron muchas vueltas y terminaron en lo mismo, ¿no? Se terminó en lo mismo, ¿no? Pero ¿hacia dónde hay que transitar y cómo ves tú ese panorama, no? Mira, nosotros podemos estar viendo los grandes medios de comunicación a nivel nacional. Está Excelsior, por ejemplo, está el Universal, ahí en la esquina de la información, en pleno Avenida Reforma, en donde también van jugando, y veíamos cómo el actuar de ellos, por ejemplo, en tiempo electoral, ahora en el 2018, no era del todo con Andrés Manuel. Claro. Conforme va pasando el tiempo, comienzan a evolucionar y a decir, si la tendencia electoral va a ser tal y él va a ganar, los medios empiezan a adaptarse también. Comenzaron los de TV Azteca. Empieza TV Azteca, Milenio. y le sigue Televisa, y luego escuchábamos a Oscar Mario Beteta en las mañanas en Radio Fórmula, completamente ácido y en contra de Andrés Manuel, y ahorita lo escuchas y es una sedita con el señor presidente Andrés Manuel. Es una adaptabilidad que los medios van teniendo. Finalmente, si el gobierno no tiene convenios con ellos, los medios, por publicidad, difícilmente sobreviven en la actualidad. Pero yo creo, si me permiten agregar, por ejemplo, en cuanto a temas de tolerancia, yo creo que la ha habido al menos hasta el momento, ¿no? Y ahí sigue, por ejemplo, un Ricardo Alemán, despotricando muchas veces sin argumentos en contra del propio presidente, o los youtubers que luego pasaron a la radio como Cayo de Hacha, por ejemplo, lo siguen haciendo. Claro. Y también creo que con los medios nacionales se da una nueva relación del medio o del gremio con el poder público. Esta reforma y Radio Centro, ¿no? A ver, yo te acepto la pauta publicitaria que tú me pagas es para darle difusión a tus programas, pero eso no implica que no va a haber quien haga crítica dentro de mi medio cuando estás cometiendo algunos errores, ¿no? Sí, no es el te pago para que hables bien. A nivel nacional, nosotros. o sea, hay estados como, por ejemplo, Durango, donde todavía no se entiende bien que se debe transitar hacia esa relación. Que yo creo que van a tardar todavía unos años, ¿no? Seguramente, en que lo sí. Yo todavía difiero un tanto en el sentido de que lo que se da a nivel nacional es prácticamente una evolución de la misma sociedad y desde luego del gremio periodístico. Si nos vamos hacia atrás, cuando Vicente Fox llega a la presidencia del país, ya había los famosos peluches, parodias, ¿no? la parodia del poder, en donde ya se le tocaba al presidente. Y recuerdan ustedes que antes había dos figuras en este país que eran intocables, la Virgen de Guadalupe y el presidente de la República. En ese momento, 1999-2000, ya se le empieza a hacer críticas directas a Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién se iba a imaginar que a Salinas de Gortari, a Cedillo Ponce de León, le hicieran unas caricaturas, le hicieran peluches? ¿Al mismo Fox? Y posterior a la elección, a Vicente Fox. Y me parece que ahí hay un parteaguas en esas críticas y donde las tienen que aguantar. Sin embargo, cuando hay un cambio de régimen, cuando hay un cambio de partido, cuando hay este viraje extraordinario como el que estamos viviendo en el país, también siempre se está a la expectativa de cuáles van a ser las políticas, cuál va a ser la sensibilidad en la piel que van a manejar para las críticas, y que esto no lo defines en 2 meses y medio que tiene el gobierno federal. Me parece que al año, 2 años, vamos a poder hacer una evaluación de cuáles fueron esas políticas y esa tolerancia del gobierno federal. Ahorita no, ahorita ellos están más interesados en tomar temas de agenda. El huachicol, lo que ha sucedido con la electricidad, el desabasto, viene el tema de medicinas, las guarderías, pero todavía me parece que no han tenido la oportunidad ni se han dado el tiempo para ver el tema de comunicación en el país. Pero de verdad ha habido una tolerancia, digo, porque los medios de comunicación le cuestionan al presidente y bueno, no contesta en las mañaneras, pero se sale por la tangente, pero los llama prensa fifí, los camajanes, y digo, pues prácticamente yo no veo esa tolerancia. Digo, les da la vuelta a las preguntas de los medios de comunicación que le hacen en estas conferencias matutinas, ¿no? ¿Así va a ser? Pero no lo censura, es que ¿no? es eso, o sea, no lo censura. No lo censura. O sea,
Quizá le responde y eso es lo diferente. Sí, con hace eso, ¿verdad? mal en etiquetarlos, en insultarlos, pero no hay censura. O sea, claro que hay tolerancia porque puedes ir a preguntarle y con tu acreditación de prensa, vas y le preguntas cualquier tema. Sí, que no te conteste y que su estilo sea a veces Darte la vuelta, nada más torearte. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, lo más reciente, lo último más reciente, el programa de Curcio, Ricardo Rafael y Amparo Casar, que al momento en que le dijeron, me parece que ignorante el líder del PRI, Ochoa, fue una llamada al grupo Imagen para que lo sacaran del aire. Y renunciaron todos los de la recuerda mesa. aquella confrontación que tiene hace prácticamente 2 años López Obrador en una gira por Veracruz con Pepe Cárdenas, al aire. Incluso con Aristegui, ¿eh? Ajá, y que ahí con parecía Aristegui. que a Pepe Cárdenas le iban a aplicar Sí. el arestigazo. Pues exacto, ¿verdad? Que y no, existe esa para palabra, nada. no sé, pero pareciese en ese momento, Sí, en claro. esa confrontación al aire con Pepe Cárdenas de Radio Fórmula, que le iba a suceder algo similar. Hasta el momento Y no sigue ha ahí. pasado. Qué bueno, Sí. qué bueno. Ojalá y que esa sea la política Claro. del gobierno de Andrés Manuel, la tolerancia, porque daría muchas certezas. Hay gente que tiene miedo, que si México va a ser Venezuela, que lo va a convertir en Cuba. Si mantiene ese respeto a los medios de comunicación, bueno, el camino será completamente divergente al que algunos plantean. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones. Todavía quedó ahí pendiente algunos temas del caso de Carmen Aristegui. Vamos a una pausa, ya tenemos... No, todavía no tenemos ganador del libro para que sigan comentando. Aquí dicen que senador de la República. No, el cargo oficial en la nómina. Que el puesto De secretario Pemex, o sea, general del ¿cuál es su sindicato. cargo? ¿De qué Bueno, cobra? Ahí, ¿de qué cobra? De pipero, qué buen negocio. Bueno, regresamos. Continuamos en el cabaret de Triarte. Ay, cuidado. Otra vez, alguien que cuide al camarógrafo, por Oigan, favor. a ver, de vida nos quedamos con el tema ya para concluir. Yo me quedé con una pregunta, David y compañeros. Sale Carmen Aristegui de MBS por el reportaje de la Casa Blanca. ¿Esperaremos reportajes ahora en el régimen de Andrés Manuel López Obrador así de impactantes, de polémicos? Pero de ella, ¿por en qué? el régimen de O sea, hay más periodistas Andrés en el Manuel. país. O No, sea, bueno, sí, porque no, a eso se ha dedicado Carmen Aristegui, a ser incisiva, a investigar. que yo creo que lo ha sido, ¿eh? Sí. Pero también en el tema de Andrés Manuel, ¿lo será en estos próximos 6 años? Yo creo que ha sido incisiva con Andrés Manuel, igual que Proceso, por ejemplo. Creo que han Yo también respetado veo la eso. línea que tienen hasta este momento, ¿no? De hecho, tiene en las mañanas varios panelistas, los lunes, los miércoles, los viernes, en el sentido de analizar, por ejemplo, la cuestión del aeropuerto. Ella ha sido incisiva en el papel muy lamentable de las Fuerzas Armadas en la barda perimetral del aeropuerto, en los contratos, en donde se prometió la revisión de los contratos para hacer ajustes y que no se ha hecho. El tema de Hacienda, también el tema de cómo perseguir la línea del dinero, la ruta del dinero con la delincuencia, y cosa que no ha hecho todavía, digamos, tajantemente este gobierno, ¿no? Sí ha habido esas críticas, ¿no? Es que aquí hay algo que se llama estilo. Carmen Aristegui tiene un estilo ya muy definido. No puede salirse de él, porque entonces como periodista pierde credibilidad. No puede ir de un polo de ser crítica a, sí, señor presidente, usted es el mejor. Sí, es lo no. mejor que le ha ocurrido a México. Como si hay otros que para Sí, salvaguardar su sí, espacio, sí. para salvaguardar el nombre, el convenio, el pellejo, cambiaron, ¿no? Digo, Saludos a podemos- la Micha. Fíjate que pensaba Aquí en justamente en ella Durango, ¿no? cuando vino Sí, al aeropuerto, sí, que sí. se le pone de tapete al presidente. Y grabado, y muchos lo vimos. Entonces no puedes cambiar completamente porque lo primero que vas a perder es la credibilidad y ahí se acabó en redes sociales, en medios convencionales, donde sea. Si cambias por convenio, por intereses, perdiste. Sí, la Donde sea, credibilidad. en cualquier plataforma. Pasamos al siguiente tema, hay que nos apoye el buen Mango para hablar del contexto que vamos a analizar ahora. El siguiente Si no tema quiere con David apoyarnos, Mendívil. pues no, ¿verdad? Ahí Tampoco. apóyenos. No, bueno, no. No, bueno, sí que... tampoco, así mero. Ok, Alcanza a verle, el Álvarez, asunto eso es fue que muy bueno. a principios, gracias, a principios de febrero, recién se habían terminado de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, se descubre que Olga Sánchez Cordero no había hecho pública la propiedad de un penthouse con valor de 11.1 millones de pesos que estaba en Texas. Esta semana se descubre que Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, hizo lo propio con una propiedad de 6.6 millones de pesos también ubicada en Texas. Aquí el tema es, por ejemplo, en el caso de Olga Sánchez Cordero, se hablaba de que como estaba en copropiedad, no se hacía público. Luego, después de varios tropiezos, la Secretaría de la Función Pública sale a corregir la plana y a decir,
Cuando es en copropiedad, sí se hace público, aunque no se publica en la cantidad o el valor del inmueble. En el caso de Jiménez Espriu, pues bueno, ya escuchamos el propio ayer la justificación, ¿no? Y eso ya queda a debate por lo pronto. Ok. Claro. Y pues a debate ya con el dedo en la llaga, ¿no? Porque es una omisión grave, ¿no? Lo extraño del caso es, bueno, Mango quiere seguir, si quiere sigo dando más contexto. Gracias. Gracias, Lo extraño Mango. del caso es que los problemas son parecidos a los del sexenio pasado. claro. Y las justificaciones también son parecidas a las del sexenio pasado. Muy no bobas, son ¿no? justificaciones que te convenzan, ni tampoco salen digamos, a corregir en verdad el error, ni a reconocerlo, ¿no? Bueno, uno esperaría que empezaran bien desde el inicio, ¿no? Sí. Uno hubiera esperado eso. Mira, hace 6 años, cuando Enrique Peña Nieto llega al poder, en su primera declaración patrimonial, decía las propiedades, las casas, los vehículos, las joyas, las obras de arte que tenía en su poder, y cómo las justificaba. Fueron donaciones, fueron herencias, fueron regalos. A ver, ¿y eso nos conformaba hace 6 años como sociedad? No. Desde luego que no. Pero con eso se justificaba el entonces presidente. En los dos casos que estamos señalando, un departamento de $500,000, otro de $250,000, que para los políticos y para estar en Houston, para estar en Estados Unidos, no son tan exorbitantes como el que tenía la ex candidata del PRD en Miami. Ah, claro. Por ejemplo. Por ejemplo, Sí, Barrales. que era muchísimo más ofensivo porque rebasaba los millones de dólares. Sin embargo, yo creo que el tema es para qué ocultarlo. Transparencia. Aquí el tema es transparencia. Que está empezando el sexenio y hay estos dos casos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el propio presidente le va a tener que estirar las riendas a sus colaboradores, sobre todo los principales, y decir, aquí nada se debe ocultar porque entonces nos van a traer en conflictos. Pero no es la primera. Recuerden el de comunicación precisamente, o la boda de su principal colaborador híjole, hace unos meses en Puebla. Sí, Me parece que o eso sí lo el mandan a la del Fondo congeladora, Cultural, ¿no? Me parece de que la sí, doblada. hay De la mente trasvías. doblada. Yáñez. No, a Yáñez. No, pero también es otro caso, ¿no? De que... Ah, de- ok, de Bueno, pero eso es un desliz Taibo. de Taibo, es un desliz de Ay, educación y lo de Taibo, ¿no? bueno, pues esa es una Sí. leperada, ¿no? Ajá, pero lo de Yáñez... Hablando de patrimonio. Oye, en la revista Hola, como la Casa Blanca, Sí, sí, pues, sí. no manches. Pero a él sí lo castiga, ¿no? Al menos Hasta la fecha sí, no porque aparece ya en no un ha ratito, salido. ¿no? Por lo Aparece. pronto, pero fíjate cómo sí tuvo consecuencia No, claro, en mucho. uno. Vamos a ver en los otros. Yo creo que van a tener que enmendar. Sí. Y ya todos van a tener que aprender que lo que tengan lo tienen que declarar y se acabó. Porque no es lo costoso de los departamentos, sino el hecho de que no lo hicieron. De que no lo- Y si no lo hicieron, no es como Declararon. para ocultar lo que los políticos tienen en este país. Ahí está uno, tienen que regalar este librito. Romeo de Champs, ¿qué tiene? Pues ¿Sus imagínate. relojitos? De ahí para arriba. El Sí, uso sí, de sí. los aviones privados, el ostentoso de la vida familiar que se documentó incluso. Ahí Él está. tiene feudos de poder y de economía en este país y ha sido intocable. Y todavía le pagamos. Totalmente. Se nos está acabando el tiempo, David, y otro de los temas aquí en lo local, las declaraciones de Rómulo Camposano, que no podemos dejar pasar, que llama porro al Termi, y es un porro al igual que Fabián Gutiérrez, el asesor número 1 del doctor Enríquez. ¿Qué opinión tienes al respecto? El Y bueno, íntimo amigo de también Rómulo, otras ¿no? declaraciones, ¿no? No, y declaraciones más fuertes. Sí, sí, yo sí. creo que lo del Termi, que prácticamente nadie lo conocemos, que es diputado suplente por Morena. Es y ahora lamentable, está ¿no? acá y mañana va a estar allá. Y que se viola la ley con su nombramiento, ¿eh? Sí. Por el Sí, tema de la- porque Ya por la tiene edad, 31 Debe- años. debe hasta 30 años, ¿no? Parece que los cumple en mayo. O sea, puede ser director de la juventud de aquí a mayo y se acabó. Y después, entonces es cuando no razonan los nombramientos. Pero me parece que las acusaciones más graves de Rómulo Campuzano van dirigidas al alcalde de la capital al llamarlo dictador. Entonces, ahí es en donde, si Acción Nacional tiene oxígeno, y ese oxígeno que Acción Nacional tiene se llama falta de humo blanco en Morena, no lo están aprovechando. El secretario general de un partido es el encargado de buscar la unidad al interior de su instituto. Si el propio secretario general promueve la desunión, algo no está funcionando y no tienen tiempo que perder. No pueden darse el lujo de estar fomentando la división interna. Más allá de lo del propio alcalde, desde luego del Termi, de un secretario interno del ayuntamiento, es la confrontación con funcionarios del Estado, como en el caso de Rosario Castro, que me También, parece que que está también. más allá de esas contiendas, en la filtración Muy de WhatsApp, religiosos los dos, que no dice nada.
No pasa nada porque se están dando de bendiciones entre ambos, es una guerra bendita, pero sí el que se filtre una plática en WhatsApp, me parece que eso es lo peligroso para un secretario de partido político. Falta de oxígeno y falta de liderazgo en el Partido Acción Nacional. Completamente, porque Terrible. no hay quien tome la batuta, no hay quien tome el liderazgo, Ni el quien les presidente ponga perdido, orden, o sea. el presidente debería estar dando manotazos en la mesa para decir, señores, esto se acaba, y si van a hacer cambios, háganlos ahorita, no después de la elección, porque si los resultados son adversos, ¿ya para qué? Exacto. Híjole, mano, pero pues es que ya, Y después de vamos 2 a la años y mitad. medio... los dejaron, y vamos a la Sí, mitad. Bueno, o vamos a sea, entrar a la mitad. Y los dejaron porque los resultados del 2018 no fueron nada buenos para Acción Nacional. Ahí debió de haber habido un cambio. Pero nadie entendió. Busca la permanencia. Digo, No nadie leyeron. del PAN, ningún panista, exactamente. De No hecho, lo leyeron. hay lecturas y básicamente numéricas muy claras que los peores momentos en la popularidad de estos gobiernos, ambos, es después de cada informe, del primero y del segundo. O sea, después de esos informes, ¡pum!, caen. Y eso si no pierden el control de sus redes oficiales. ¿no? Si Ándale. al llegar, Que todavía no lo recuperan, por cierto. si al llegar al Ecuador de un sexenio, si al llegar al final del trienio, hablando de la alcaldía, no se enmiendan algunas cuestiones al interior del partido, el futuro puede ser más que incierto, negativo. Terrible, ¿no? Pues Hay que está. buscar la unidad, no se requiere mucho voluntad. escuchen los consejos de los cabareteros de David Mendívil, por favor, señores. Y eso nada más lo decimos aquí. Sí, claro, claro. fue elegante decirlo. Por cierto, lo que ponemos busquen la pues. transmisión de Facebook, que bueno, David Mendívil estuvo con nosotros el viernes pasado. Interesantísimo. Muy ¿no? interesante, hablamos de toros, hablamos de fútbol, hablamos de muchas cosas, ¿no? De la vida y hasta de política. Sí, Así claro, es. por supuesto. Para que busquen Y en que el quedó cabaret pendiente que tienen una antes. continuación, ¿eh? Sí, quedó pendiente. Lo que David, quieran, muchísimas yo gracias. encantado. Sí. No, al contrario, Ever, Leo. Un placer, David, querido como siempre. Diego, Muchas gracias. amigos David. de Canal 12. Gracias. De verdad, aquí sí se está en casa. Y acompañando a tres gobernadores de giras por Europa. Aquí lo lamentable del asunto